hate that It's a plan. bad plan. Terrible That's a idea. stupid plan. Marvel Studios' The Fantastic Four. Saludos guardianes, aquí es el multiverso revelado, y hoy la verdad sale a la luz. Decían que era solo otro reinicio, otro intento de Marvel de arreglar una franquicia que nunca despegó en el cine. Pero, ¿y si te dijera que los primeros 30 minutos del nuevo Cuarteto Fantástico no solo desafían esa visión, sino que pueden haber marcado el nacimiento de un nuevo MCU? Porque lo que se mostró en el avance exclusivo en Brasil no tiene nada que ver con lo que esperas de una película de superhéroes. Nada de chistes fáciles en cada escena. Nada de un comienzo genérico con una amenaza acercándose. La película comienza con silencio, afecto y vulnerabilidad. Y eso lo cambia todo. Lo primero que rompe las expectativas es el tono. La película no tiene prisa por lanzarte a una batalla cósmica. Te invita a entrar en la casa del cuarteto, a observar los detalles de la convivencia, las miradas entre Reed y Sue, las provocaciones sinceras entre Ben y Johnny. Es como si estuviéramos espiando a una familia real, no a un equipo de superhéroes. Y esto no es solo una elección estética, es un cambio de ADN, porque el impacto emocional de estas escenas iniciales prepara el terreno para algo mucho más grande. Pero ya volveré a eso. Lo más curioso es cómo Marvel utiliza este inicio tranquilo para generar tensión de otra manera, la incomodidad de la intimidad. Estamos acostumbrados a ver superpoderes en el primer acto. Aquí, el poder es la conexión. Vanessa Kirby y Pedro Pascal construyen una pareja que respira junta, sin frases forzadas, sin exposición de guión, solo química, como si. La cámara estaba allí capturando momentos reales. Esto no solo humaniza al cuarteto, sino que crea la sensación de que estamos viendo algo prohibido, casi demasiado íntimo para una superproducción. Y aquí viene el primer impacto visual, no de explosiones, sino de construcción de mundo. Los escenarios tienen textura, tienen profundidad. Hay un sentido de inmersión que recuerda a Blade Runner 2049, con tonos fríos y planos amplios que contrastan con la familiaridad emocional. Es el tipo de dirección que dice, esta historia importa. Pero hay algo que nadie ha notado, y que puede ser la clave para entender lo que Marvel está planeando con esta película. Ya volveré a eso. Si este contenido te está conectando con las verdades del multiverso, dale like y únete a nuestra línea secreta de suscriptores. Desde los primeros segundos, queda claro que esta película entiende el valor de poner a Sue Storm en el centro de la narrativa, pero sin convertirla en un símbolo genérico de fuerza femenina, como Hollywood ha hecho con frecuencia. Aquí, la fuerza de Sue proviene de la conexión, la responsabilidad y la calma con la que enfrenta el caos que la rodea. Y esto ya se muestra de manera sutil en la primera secuencia en la que aparece con su hijo, Franklin. La maternidad no se utiliza como cliché emocional, es el eje de toda la construcción dramática de la historia. Vanessa Kirby ofrece una actuación precisa, sin exageraciones, pero con densidad. Ella es el ancla emocional del equipo. Y esto no significa que esté aislada, todo lo contrario. Lo que más impresiona es cómo el guión. La ira transforma la relación entre Sue y Reed en un pilar narrativo. Pedro Pascal entra como el contrapunto perfecto, pragmático, enfocado, pero emocionalmente disponible. Los dos funcionan como una pareja que ya ha pasado por mucho, que no necesita explicarse todo el tiempo. Es en este silencio cómodo entre ellos que la película encuentra su madurez. Esta dinámica refleja algo muy importante en los cómics, especialmente en las etapas escritas por Jonathan Hickman y Stan Lee. Reed y Sue nunca han sido solo compañeros de equipo. Ellos son un reflejo de lo que representa el cuarteto: familia, sacrificio y confianza. Cuando vemos a los dos discutiendo el futuro de Franklin o tomando decisiones sobre el uso de los poderes, sentimos el peso de esas elecciones. Y eso es algo raro en el MCU, mostrar que ser un héroe también es ser padre, esposa, científico, todo al mismo tiempo. No hay glamour aquí, solo responsabilidad real. Pero hay un detalle curioso en este núcleo familiar que casi pasa desapercibido. Aunque la trama aparentemente gira en torno a Sue y Franklin, quien toma las decisiones,
quien conduce las acciones es Reed. Esto puede parecer un desequilibrio, pero tal vez sea una pista sutil sobre lo que está por venir. En los cómics, Reed es conocido por ocultar planes, mentir para proteger a la familia y a veces sobrepasar límites éticos. Si este lado es explorado, podríamos estar ante un conflicto interno de proporciones cósmicas. ¿Y si el verdadero villano no está tan lejos de la mesa del comedor? Si el corazón emocional de la película Pooh, a través de Sue y Reed, el alma vibrante viene de Ben y Johnny. Y eso se revela pronto en las primeras interacciones, que aciertan de lleno en el tono y ritmo que los fanáticos del equipo siempre esperaron ver en las pantallas. Johnny Storm, interpretado con una energía casi auténtica, aparece con la arrogancia cómica clásica, pero esta vez sin parecer forzado o fuera de lugar. Sus chistes tienen el timing adecuado, sus miradas llevan provocación, y la rivalidad con Ben Grimm fluye de forma orgánica, sin depender de caricaturas. La primera secuencia en la que los cuatro comparten escena es crucial, no solo por la química inmediata, sino porque establece lo que faltaba en las versiones anteriores, un verdadero sentido de equipo. Y este detalle es importante, porque el Cuarteto Fantástico no es solo un grupo de héroes que se unieron por necesidad. Desde el principio, son una unidad afectiva y funcional, donde las diferencias son parte del vínculo. Esto se remonta directamente a la esencia de los cómics de la era de plata de Marvel, donde Stan Lee y Jack Kirby no solo estaban creando aventuras espaciales, sino explorando la dinámica de una familia bajo presión. Ben Grimm quizás sea el mayor acierto aquí. Lo que antes era solo un personaje trágico en CGI, ahora adquiere presencia, densidad y humanidad. El dolor de estar atrapado en un cuerpo de piedra ya no es el centro de la narrativa, sino el esfuerzo constante de seguir siendo parte de esa familia, incluso siendo el más diferente de todos. Es un tipo de vulnerabilidad silenciosa que aporta peso dramático sin necesidad de discursos. Entonces, y cuando Johnny lo provoca, no es solo una broma. Es un código familiar. Es la historia de hermanos que han pasado por pérdidas, peleas, reconciliaciones. Y siguen ahí. Esta construcción es esencial, porque a pesar de haber visto fragmentos desconexos de los primeros 30 minutos, la reacción del público fue unánime. Parece que estamos viendo al cuarteto correcto por primera vez. El ADN está completamente presente. El humor, la tensión, las miradas, los silencios y, sobre todo, la sensación de que realmente se conocen entre ellos y que juntos son más que la suma de sus poderes. Pero hay una línea específica de Johnny, en tono de provocación, que parece solo una broma, y que puede revelar la verdadera intención del guión. Todo parecía íntimo, contenido, casi doméstico, hasta que ella apareció. La entrada de Shalla-Bal, interpretada por Julia Garner, marca un punto de inflexión en el ritmo y la escala de la película. En pocos minutos, la narrativa salta del microcosmos emocional de la familia a una amenaza cósmica palpable. Y lo más impresionante es cómo esto sucede sin perder el tono. No hay un quiebre abrupto. La transición ocurre con precisión quirúrgica. Primero, silencio. Luego, la presencia. Shalla-Bal no entra en escena como una villana típica. No grita, no destruye, no provoca. Simplemente habla. Con una voz tranquila, casi suave, pero cargada de un peso que domina el ambiente. La línea que se ha revelado en el fragmento reciente muestra exactamente eso. Ella no amenaza, ella anuncia. Como si no hubiera elección, como si el destino estuviera cumpliendo su camino. Un ciclo. Y este enfoque resuena con las versiones más oscuras del personaje en los cómics, especialmente en las sagas en las que asume el manto de heredera del surfista plateado. Aquí, ella es más que una heraldo. Ella es el presagio. El discurso que ella hace no menciona directamente a Galactus, pero todo en el encuadre, en la banda sonora y en el silencio de los personajes apunta hacia eso. Julia Garner domina el centro de la escena, con el tipo de presencia que recuerda a antagonistas como Hela en Thor, Ragnarok
o incluso a la versión controlada de Wanda en Multiverse of Madness. Pero con una diferencia fundamental. Shalla-Bal no tiene ira. Ella tiene propósito, y eso hace que todo sea más aterrador. Porque ella no quiere destruir. Ella cree que está haciendo lo correcto. Y ahí es donde el peligro se vuelve inevitable. Visualmente, la secuencia que cierra el avance tiene una construcción cuidadosa. Nada de acción gratuita o destrucción vacía. La escala se transmite a través del silencio de la sala, de la mirada de los personajes, del plano abierto que nos recuerda lo pequeños que son realmente frente a lo que está por venir. Marvel entrega un momento que no depende de efectos para impactar. La amenaza se percibe, no solo se muestra. Y cuando la pantalla se oscurece al final de la escena, lo que queda no es adrenalina, es angustia. Pero hay algo aún más sutil en esta elección de antagonista, que puede revelar el plan de Marvel para la próxima fase. En medio de todo esto, un bebé. Pero no cualquier bebé. Franklin Richards aparece en las escenas iniciales no como un alivio. Franklin es presentado en la película no como un personaje cómico, ni como un mero símbolo de unión familiar, sino como un punto gravitacional de la trama. Y si sigues los cómics, sabes exactamente el peso que este nombre lleva consigo. En los arcos más importantes del universo Marvel, Franklin es más que el hijo de Reed y Sue. Es una amenaza potencial. Un ser capaz de doblar realidades. Crear universos. Borrar líneas de tiempo enteras con la mente. La película, por lo poco que se has mostrado, aún no explora sus poderes directamente, y ahí radica la genialidad. Porque su mera presencia ya activa el subtexto. En uno de los diálogos vistos en el avance, Sue parece más protectora que nunca, mientras Reed adopta una postura de anticipación, como si supiera lo que está por venir. Y este contraste ya plantea preguntas. Reed Richards, en los cómics, es famoso por tomar decisiones moralmente cuestionables, en nombre de un bien mayor. Ha borrado recuerdos de su propia esposa, ha ocultado verdades al equipo entero. Y si esta versión del MCU sigue esta línea, Franklin podría ser el catalizador de un conflicto interno de escala multiversal. Hay un cómic en particular que no se puede ignorar aquí, Fantastic Four, Nano 604, donde Franklin enfrenta a los Celestiales como si fueran juguetes. Y más tarde, en Future Foundation, es tratado como una anomalía de nivel cósmico, vigilado por entidades como Galactus y el Tribunal Viviente. El hecho de que la película introduzca a Franklin en la primera media hora, de manera integrada en la rutina del equipo, puede ser una pista clara. Marvel está preparada. Al preparar el terreno para que asuma un papel clave en el arco final de la saga del multiverso, ya sea como héroe o como catalizador de destrucción. Y hay un detalle visual que pocos han mencionado, la forma en que se presenta a Franklin, enmarcado en el regazo de su madre, en silencio, observando. Sin efectos especiales, sin brillo en los ojos, nada obvio, pero la mirada es fija, intensa, casi calculada. Puede parecer solo actuación de fondo, pero recuerda, y mucho, a la primera vez que vimos a Wanda con los gemelos en WandaVision. Y sabemos cómo terminó eso. Si Franklin ya está allí, ¿qué más está escondiendo Marvel sobre el futuro del multiverso? Es imposible ver los primeros minutos de esta película y no darse cuenta. El aspecto visual se trató como prioridad absoluta. Desde el diseño de los trajes hasta la composición de los escenarios, hay un cuidado que va más allá del estándar del MCU. Nada parece reciclado, genérico o excesivamente digital. La fotografía adopta tonos más fríos, con sombras bien definidas y planos amplios que dan profundidad al entorno. Es una estética que recuerda más a Duna e Interstellar que al visual tradicional de Marvel, y esto no es coincidencia. La dirección parece decidida a crear un lenguaje propio para el cuarteto. Los escenarios no son solo bonitos, tienen textura. Un laboratorio no es solo un espacio de tecnología, es un lugar donde Reed duerme en el sofá entre cálculos y donde Johnny apoya los pies en la mesa con desdén. Cada entorno parece tener historia, uso, función real, y este nivel de inmersión solo es posible cuando hay una intención narrativa detrás del arte.
no se trata solo de efectos, se trata de atmósfera. Y cuando Shia LaBeouf entra en escena, esa ambientación silenciosa da paso a un espectáculo de escala, pero sin perder el control. El CGI, por su parte, impresiona no por la cantidad, sino por la forma en que se utiliza. Marvel parece haber aprendido de errores recientes, entregando efectos más integrados y movimientos más creíbles. La elasticidad de Reed, por ejemplo, finalmente convence. El uso de los poderes no se muestra como pirotecnia visual. Cada habilidad tiene consecuencias, impacto físico, reacción emocional. Esto no solo aumenta la credibilidad del universo, sino que refuerza el vínculo entre forma y contenido. Aquí, el estilo está al servicio de la historia. Pero quizás lo más importante sea el tono general. La película tiene el coraje de desacelerar, de detenerse en silencios, de permitir que una frase resuene, que una mirada dure más que el tiempo comercial. Esto revela una ambición narrativa rara en el género. Un deseo de tratar al espectador como alguien que puede absorber capas, no solo estímulos visuales. Y si esto se mantiene hasta el final, podríamos estar ante algo más que una nueva versión de Los Cuatro Fantásticos. Podríamos estar presenciando el nacimiento de un nuevo código visual para la fase 6 del MCU. Pero hay una elección de dirección en este comienzo, que puede revelar una intención mucho mayor. Una señal de que esta no es solo una película sobre el origen. Es un punto de reinicio silencioso. Hay algo extraño en la forma en que la película se presenta. Ninguna referencia directa a lo que vino antes. Ninguna mención explícita a los Vengadores, al Blip o a cualquier evento canónico de la saga del infinito. Esto no parece descuido, parece estrategia. Y cuando una película del MCU evita situar su historia en una línea temporal clara, generalmente es porque está tratando de señalar algo más grande. O algo nuevo. Quizás lo que vimos en estos 30 minutos sea de hecho el inicio silencioso de un reinicio suave. El concepto de reinicio suave ya ha sido aplicado antes por Marvel. El Hulk de Edward Norton fue reemplazado por Mark Ruffalo sin reiniciar todo. La trilogía de Spider-Man con Tom Holland ignoró el origen clásico, pero mantuvo el peso emocional. Ahora, con Los Cuatro Fantásticos, el movimiento parece más profundo. Al presentarnos un equipo con hijos, con una dinámica ya establecida y con una amenaza cósmica al acecho, la película no solo está contando un nuevo origen, está introduciendo un nuevo eje para el universo compartido. Y este eje parece desconectado de lo que conocíamos. El hecho de que Reed y Sue ya estén maduros, de que Franklin ya exista, y de que Shia LaBeouf aparezca como mensajera de algo más grande, sugiere que Marvel no solo quiere sumar más personajes al tablero. Quiere redefinir las reglas del juego. Esto se alinea con los rumores de bastidores que indican que Avengers, Doomsday será el punto final de una era, y posiblemente el inicio de otra. ¿Y si este otro ya ha comenzado aquí, pero nadie lo ha notado? ¿Y si los Cuatro Fantásticos no solo están siendo introducidos, sino que están reponiendo? ¿Se está agregando como el nuevo núcleo de todo? Esta teoría cobra aún más fuerza cuando observamos la estructura narrativa de la película. Todo parece estar construido para generar una ruptura. La intimidad inicial, la amenaza silenciosa, la falta de conexiones explícitas con el universo actual. Es como si estuviéramos viendo una realidad paralela a punto de colapsar en el mainline del MCU. Un pre-Krakoa, como lo fue en los cómics de los X-Men. Un terreno aislado, autónomo, pero a punto de fusionarse con el todo. Y si es así, Los Cuatro Fantásticos no es solo otra película. Es el punto cero. El punto de reinicio. El comienzo de algo que aún no podemos nombrar. Pero ahora quiero saber de ti. ¿Realmente esta versión de Los Cuatro Fantásticos te parece el hito de un nuevo MCU? ¿O aún falta una pieza en esta ecuación? Cuéntame en los comentarios.